noches. Ahorita van a ser las 9 de la noche. Hoy es domingo 19 del 2014. Quería tocar un tema acerca de la nueva campaña que ha desatado el señor Carlos Saladriga y su ayudante o su títere o su ayudante el títere de él, de Enrique Llera, con su agencia Cuba Now, una agencia que ha sido apadrinada por mucho dinero de varios sectores, como del sector de Cuba. Sabemos ciertos empresarios de Miami que han aportado a esta agencia para realizar una campaña a favor de Cuba, como la agencia de John Cabaña, el empresario John Cabaña, la familia de esta adinerada cubana, ¿cómo se llama? Sanjul. Joel García, que está ahí cabildeando escondido en el Congreso a favor de ellos, pero muy escondido. Una gente que tienen metido ellos, que le está cabildeando en el Congreso. Y los demás, ellos están poniendo el dinero. O sea, que tienen una buena combinación. Y Carlos Saladriga, el empresario, que está al frente de esto, el que ha dado la cara y el que ha asumido la responsabilidad. O sea, que se ha salido del closet abiertamente como el comunista defensor de los derechos humanos, de los derechos de la dictadura de Cuba. ¿Qué quiero hablar de esta agencia donde el títere es Enrique Llera, que representa a esta agencia que se llama Cuba Now, que supuestamente el director de esta agencia es Enrique Llera, que nada más es un payaso que tiene Carlos Saladriga usando y manipulando? Como Carlos Saladriga está gastando el dinero de él y de mucha gente, están gastando un dinero grande, gastando todo su capital y todo su dinero a favor del gobierno de Cuba para quitarle, especialmente quitarlo como de la lista a Cuba, de la lista de los países terroristas. Como un país como Cuba se puede quitar de los países terroristas cuando recientemente se sorprendió traficando armas y vendiéndole armas a un país terrorista como ellos, que tiene a su pueblo asoleado y asesina y excrimina, como Corea del Norte. Entonces estamos viendo también la maniobra que está haciendo con la FARC, que es un ejército que prepararon ellos desde los principios de los años, a principios de los años 60 y pico. Hace 50 años que el gobierno de Cuba viene apadrinando la FARC, el grupo guerrillero terrorista de Colombia, que ha cometido tantos crímenes a lo largo de estos años. Y recientemente van a La Habana a hacer un contrato o un tratado de paz, y ahí vemos la FARC como cuando no resulta el tratado como ellos quieren, vuelven a Colombia por orden de los Castro, entrenamiento de los Castro, porque yo he sido entrenado en Cuba y representando los intereses del gobierno de Cuba y para meter un comunismo en Cuba, en Colombia. Vuelven a Colombia hace poco, atacaron una pipa llena de petróleo, le vaciaron un poco de unos ríos grandes, donde contaminaron el agua de una población inmensa para que la población podía morir, donde ahí vivían tanta gente. Hicieron un crimen hace poco enorme, mataron casi un batallón, un ejército, que agarraron y sorprendieron en Colombia y lo asesinaron a todos. Lo cogieron dentro de los carros y lo asesinaron. Hace poco hicieron otra matanza más. Estos son los grupos que quieren hacer tratado de paz en Cuba, que apoya el gobierno de Francia actualmente, que por supuesto el presidente de Francia que tenemos ahora es muy amigo de Obama, y en combinación están apoyando el movimiento de la FARC, el movimiento de lo que es como para llevar a la FARC y integrarlo al comunismo del siglo XXI y el movimiento de América, que están muy contentos. Vemos la mano como Francia, dice que apoya ese movimiento, también Suiza, vemos que apoya ese movimiento, que son los países ahorita que apoyan estos movimientos de Europa, que son los que más. España también apoya este movimiento, un poquito más escondido, pero también lo apoya. España siempre tiene la tendencia de ser comunista, por eso que ha sido unos gobiernos siempre fracasados, exceptuando José María Hernández. Entonces, yo quería decir acerca de todas estas cosas, que esta agencia de Enrique Llera, que también a veces, aparte de que quieren que quiten a Cuba de los grupos terroristas, de los países terroristas, también quieren que le quiten el embargo. Pero sin embargo ellos luchan para que le quiten el embargo
al gobierno de los Castro. Pero sin embargo ellos no se preocupan para que el gobierno de los Castro nos quite el bloqueo a nosotros el pueblo. ¿Y qué pasa con eso? Que ellos se preocupan y están preocupados porque la dictadura, están desesperados porque la dictadura asesina criminal se está evitando y no se vaya a caer. Al pueblo a ellos no les importa, mira. Porque ellos no se preocupan que Fidel Castro le quite el bloqueo que tiene el pueblo. Mira, por ejemplo, los cubanos cuando salen de aquí van cargados de paquetes y cosas para Cuba y allá en el aeropuerto de Cuba le quitan las cosas. Que esos son ropas, zapatos que llevan para sobrinos, primos, hermanos, vecinos. Porque el cubano tiene una cosa que ellos cuando cargan, ayudan a los vecinos, a todo el mundo, porque cuando tú llegas a una casa, el cubano todo el mundo te pide, el vecino del lado y tú nunca le vas a decir que no. Y el que va cargado va a pagarle a todo el mundo, porque eso yo lo vi en Cuba, eso sí yo lo vi en Cuba, por la necesidad que hay en Cuba. Tan siquiera te regalan un par de medias, te regalan esto, porque yo lo veía cuando llegaba un cubano, aparte que le daba a toda su familia, sobrino, tío, siempre le daba algo al sobrino, al primo, al vecino de abajo, al de arriba, al de al lado, siempre cooperaba con algo, porque sabe que la necesidad que hay en Cuba es duro, no vale nada, ni siquiera algo de los vecinos más cercanos. Entonces, este bloqueo, esto lo para y lo detiene el gobierno de Cuba. Que nosotros podamos llevar, nosotros no, porque yo no voy a Cuba, mientras que esté el gobierno se pienso ir. Pero bueno, esta gente que van y van cargados como una mula, es triste, es doloroso, como le quitan los paquetes, le quitan, si llevan 3 o 4 maletines, le quitan 2 maletines, le quitan 3 maletines, entonces la libra se la cobran como le dan la gana, y son chantajitas. O sea, te cobran la libra a 20 pesos, a 25 pesos, a 15 pesos, y a que le dé la gana. Entonces, cuando tú vienes a ver por cada libra que tú llevas, cuando tú compraste esto aquí, y esos maletines que tú llevas, los 3 o 4 maletines no valen ni 200 ni 300 pesos, en lo que gastaste en todo. Y cuando en Miami tú llegas, paga la libra que te pasa, la que tú te pasas, a 2 pesos nada más. Y cuando llega a Cuba, que te quiten eso y que te la cobran, la libra que te la cobren 7 veces el doble. Es criminal cuando un país que es prohibido, que después que tú sales de un país y te vas en otro país no te pueden cobrar la mercancía de nuevo porque ya tú la pagaste. Ya te pesaron la mercancía y la pagaste porque era el peso que tú ibas a llevar en el avión. ¿Cómo Cuba se atreve a volverte a pesar la mercancía y entonces a cobrarte las 7 veces? Entonces a veces la gente no tiene dinero porque dice, bueno, los 3 maletines que lleva son $3,000, porque eso lo han hecho mucha gente, 3,200. Y a veces la gente, pero oye, si a esos maletines ni 200 pesos me costaron la mercancía de los 3 maletines, ¿cómo que 3,000 pesos? 3,000 pesos, 2,500. Y entonces a veces la gente prefiere dejar los maletines porque dice, para llevar ese dinero mejor se lo doy a mi familia. Si ahí lo que van son como 200, 300 pesos de mercancía. Entonces es criminal, te dan cuenta cómo le quitan. Entonces la gente tiene que dejar los maletines, esos maletines se los reparten entre ellos. Y lo vi yo porque yo lo viví en Cuba y lo vi como los agentes que trabajaban ahí en la aduana del aeropuerto, en casa, allá en la esquina vendían las cosas, en casa de la mamá, en casa de la hermana, en casa del cuñado, y allá vendían las computadoras que le quitaban a la gente, le vendían los relojes, los zapatos, las medias, pantalones, jeans, adornos, cosas que tú dices, no veías en Cuba ni nada, y tú ibas a una casa de esas y te decías, oye, pero esto tiene mejor cosa que una tienda de aquí de Cuba. Y eran los productos que le quitaban a la gente en la aduana, y entonces lo vendía a través de la cuñada, y después entonces yo sabía, después fue que me dijo el vecino, no, es que el cuñado de él es oficial en la aduana y lo que quita lo venden allí. Igual que en casa de fulano por allá también, la mujer que vende allá es la yerna de ellos, que allá la venden, no lo venden en su casa porque no se den cuenta, pero entonces lo venden en la otra casa. Y así viven. Entonces, estos son bloqueos que tienen que primero quitar Salariga, Carlos Salariga y Enrique Herrera y luchar para quitar estos bloqueos, que eso es lo que está haciendo daño a nosotros, no el bloqueo que Estados Unidos tiene, el supuesto bloqueo que tiene, que eso es mentira, porque Cuba puede comprar lo que quiera en Estados Unidos, menos aparatos para exprimir al pueblo de Cuba, allá afuera alimentos, de todo, puede comprar aquí. Entonces, lo único que queremos es que Estados Unidos no quiere que Carlos Salariga no quiere que nos ayude, nada más, lo único que quiere que nos ayude es que le diga al gobierno de Cuba que nos quite el bloqueo, que nos quite, que nos deje por favor, que no nos siga cobrando más paquetes que la gente lleva para Cuba para repartir a su familia, que no tiene zapatos y no tiene ropa. Por favor, lo llamada a Cuba, una llamada para Cuba que a veces tuve que gastarme yo casi el mes pasado como unos casetes de 400 pesos porque tenía problemas familiares en Cuba y la familia enferma y tenía que llamar a obligar. El minuto te lo cobran de 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos, el minuto más caro que hay. Cuando tú llamas para España, para allá a otro continente vale 10 centavos.
Entonces es criminal. Como yo llamé a AT&T, que es la compañía de donde yo llamo de larga distancia para Cuba, y a quien le llamé y dice, ven acá, ¿por qué me cobran tan caro la llamada a Cuba? Y yo llamo para España y me vale 10 centavos por allá que otro continente. ¿Y qué es lo que me dijo el supervisor de AT&T que me atendió? Si nosotros hablamos con el gobierno de Cuba para ponérselo para 10 centavos, la llamada a Cuba, y el gobierno de Cuba no dijo que no, que ellos pedían eso porque a ellos no les interesan ni les importan las conversaciones que ustedes tengan de allá para acá ni de acá para allá, que al contrario, que esa conversación de aquí para allá le entorpece la buena marcha del gobierno de Cuba porque tienden a desviarlo de aquí para allá, las cosas que dice desvían cubanos allá, que a ellos no les interesa ese tipo de conversación, que si quieren paguen eso o si no, no hay nada. Entonces, se dan cuenta que el bloqueo, ¿dónde está? Es allí, que el gobierno americano se preocupa para acomodar al pueblo de Cuba. Las mismas agencias que son aquí privadas, porque AT&T es privada, se preocupa para, así me lo dijo él, AT&T. Nosotros vendemos esa llamada por gente como tú, porque eso no da la cuenta. Yo pienso que eso, yo no sé cómo tú puedes pagar eso. Me lo digo así mismo, yo no sé cómo ustedes pueden pagar el minuto tan caro. Lo tenemos por gente como tú, que tienen esa llamada y me imagino que lo tienen porque lo necesitan. Y es cierto que esa es la única manera que yo tengo para comunicarme con mi familia en Cuba. Yo no puedo ir a Cuba cuando se me enferman y esas cosas, es la manera de que yo pueda comunicar con ellos. Pero esa es la manera de ellos abusar de nosotros, esa es la manera de ellos bloquear a nosotros. Eso es lo que yo quiero, que Carlos Sabaliga luche y Enrique Riera y toda esta gente, Joel García, que en el Congreso aboga tanto por el gobierno de Cuba. Estas son las cosas que no quieren que nos quiten. Ellos aliviándonos con estas cosas ya no alivian, no necesitamos de nada más. ¿Me entiendes? Entonces, son tantas cosas que queremos que el gobierno de Cuba necesite que nos quitamos, que nos tienen bloqueados, que no dejan vivir el pueblo de Cuba, que no dejan los que están acá ayudar al pueblo de Cuba, que ese es el peor bloqueo que tenemos. Ese es el peor bloqueo, no hay ningún tipo de otro bloqueo que el que tiene Cuba. Y el otro, las inversiones que hay en Cuba, que supuestos pequeños negocios que hicieron para dar esas cosas, que también permitan que la demás gente pueda tener para darle, no solamente el hijo del oficial, el general y todas esas cosas, son los únicos que tienen lo bueno para darle, que son los que viven bien. Y cuando eres un agente de ellos y no le cae bien y saca un permiso para una patente, que después que pasa trabajo, porque le hacen pasar trabajo para poder sacar la patente, cuando la sacan como le hicieron a uno que vive por mi casa, que era, para ellos era un opositor, porque era una gente que le decían ellos que era contrarrevolucionario, cuando sacó la patente, ¿qué le hicieron? Le seccionaron la vida en yogur, le pasaban requisitos, le mandaban supervisor a pedirle de la carne, de la azúcar, de la leche, todo lo que fuera a vender allí tenía que ser comprado en dólares. Un hombre, ¿dónde va a comprar el dólar ese hombre? Que ese hombre no tiene nadie a familia en el exterior. Ese era un dinero que él tenía, creo que habían vendido una casa del papá, algo así, y se empeñaron, se fueron a vivir todo en una casa para poder hacer una parada. Y entonces, comprar en la Chopi un pedacito de carne así, que no llega ni a 2 libras, que valen casi como 12 pesos la libra, en dólar, como en la Chopi, en carne de ejemplo, porque tiene que ser en dólar. Porque todo lo que se vende en la Chopi, como le dicen la Chopi en Cuba, en la tienda en dólar, es en dólar. 2 libras casi valen, 2 libras de carne en Cuba valen como 12 pesos. Así que estamos hablando que sale como 6.50, 6 pesos y pico la libra de carne de Cuba. Entonces, tú vas a comprar 2 libras de carne para hacer un plato de comida y venderlo ahí en el pueblo de Cuba en 30 pesos cubanos, creo que vale un plato de comida, creo 35 pesos cubanos. Vas a comprar en dólar para vender plato cubano, no te vas a dar cuenta. Claro que entonces terminan arruinados, le terminan cerrando el local, porque la gente lo que hacían es comprar por la calle para poder que les dé la cuenta, compran en la calle, como hacen los generales, los oficiales que tienen, ellos compran esa carne en la calle, lo compran en la misma carnicería o los mismos almacenes del gobierno, que el gobierno les puede vender, que ahí si el gobierno va, como ellos son generales, ellos pueden comprar esa carne, y entonces esas carnes no se las llevan, porque no necesitan ni comprarlas, porque ellos son hijos de los generales, y la venden, eso sí le da cuenta a ellos, pero no un infeliz que lo obligan a comprar en dólar, y si no puede comprar en dólares, te cierran la paladar y te meten una multa si te cogen vendiendo carne y no le enseñan el recibo de que lo compraste en dólares. ¿Te das cuenta ahora que tú veas cómo el pobre, el hombre a pie en Cuba no puede vivir, el hombre que no es del gobierno, que no entra del gobierno? O sea que estos negocios que aprobaron en Cuba sencillamente es nada más para los agentes del gobierno de Cuba. El pueblo no tiene vida. Estas son las cosas que si hay cambio, hay reformas, que sean de verdad y sean honestas y sean sinceras. No una farsa para decir ya cambiamos, y lo único que hicieron fue acomodar a los oficiales, porque las paradales siempre existieron, siempre estos oficiales tuvieron estas paradales. Lo único que hicieron que la gente se quejaba, porque como los oficiales y esta gente del gobierno tenían paradales, tenían negocios, y el pueblo, cuando hacía un negocio, le metían multa, lo metían preso, y entonces lo único que hicieron fue legalizar a esta gente
que ya tenían su negocio de hace tiempo, que siempre lo tuvieron, y siempre tenían su celular, porque siempre los generales tuvieron celular. Ahora dijeron, no, pusimos celular. Ahora fue que vinieron a hacer algunas cosas, porque les conviene para legalizar a esos negocios que tenían ellos siempre, que han tenido siempre toda una vida. Pero el pobre nunca lo ha podido tener. Entonces, y ahora en estos tiempos cogen y bloquean al pobre para que no pueda tener negocio ni levante cabeza. O sea, el pobre nunca va a levantar cabeza en Cuba, porque el pueblo lo pisotea, lo persigue, le hace la vida imposible. Ese es uno. El otro tema que yo quería tocar de Cuba, que Cuba Now están bien queriendo la campaña de legalizar que los cubanos que lleguen aquí y los cubanos que han venido llegando en los últimos 14, 15 años, los cubanos que han llegado, quieren que los cubanos que estén llegando vayan para Cuba y todos los cubanos que estén aquí puedan ir a Cuba y venir todas las veces que quieran. Ok, está muy bien. Si Cuba no quiere que los cubanos vayan y viajen para Cuba y vengan aquí y vayan y salgan y entren por su propia cuenta, no, yo no prohíbo que el cubano salga y entre. Claro que no podemos hacer como hace el gobierno de Cuba, que no deja salir su gente. Que salga para donde da la gana. Pero el cubano que llegue aquí, supuestamente, para Cuba no debe ir ni puede ir, porque la ley que tenemos de ajuste cubano, la ley que favorece al cubano para que llegue acá y el privilegio que tiene, que no lo tiene ningún país del mundo, es porque todos los cubanos que llegamos acá y siempre que llegaron desde el pasado, llegaban porque eran perseguidos, porque lo iban a matar, porque lo iban a asesinar, porque allá el cubano que es opositor, el gobierno lo persigue, le hace la vida en yogur, no puede conseguir trabajo, porque el gobierno lo tiene ya en lista, no le pueden dar trabajo, lo persiguen, lo maltratan, lo golpean, le hacen la vida imposible, hasta volverlo loco o lo matan. Entonces, esa ley de ajuste cubano eran para esta gente que eran perseguidos políticos, gente que no podían vivir en Cuba, gente que la única opción que le quedaba era llegar a Estados Unidos, y por eso que Estados Unidos pone esta ley de ajuste cubano y varios beneficios para que el cubano podía llegar. Pero como el cubano ahora se ha querido hacer el hito, y como esta ley que quiere Enrique Helguera y Carlos Zavariga, que el cubano vaya y venga, ok, está bien, ustedes quieren que el cubano vaya y venga, ok, pero la ley de ajuste cubano se queda eliminada, porque el cubano no puede tener el único beneficio que no tiene nadie, ni el mexicano ni el salvadoreño, de que supuestamente tiene una ley de ajuste cubano que se ajusta a llegar aquí, y entonces, con la única excusa, porque nosotros, el salvadoreño y el mexicano, todo el mundo dice, ¿por qué a nosotros no dan papel? Y la única excusa que nosotros le podemos dar, o el gobierno le puede dar, la diferencia o la discriminación que hay, que uno sí y los demás no, es que el cubano es perseguido en Cuba, entonces le da papel. Pero como ya eso no existe, ya no podemos discriminar al salvadoreño, no podemos discriminar al mexicano, no podemos discriminar al guatemalteco, a nadie. Todo el mundo por igual, por la misma canal, va a ser tratado ahora. La ley de ajuste cubano, quiero que esto que estoy diciendo, que esto hace falta lucharlo y llevarlo al Congreso. Que la ley de ajuste cubano se acabó porque no puede haber discriminación para salvadoreño, mexicano, hondureño, y el cubano sí, cuando el cubano llega aquí y ya se está yendo para Cuba. Entonces, si el mexicano no lo puede hacer, se le da papel, ya el cubano puede hacer, o sea, ellos están luchando una ley que ya el mexicano, que ya el cubano puede hacer lo mismo que hace el mexicano, que después que tiene papeles, puede ir a México, puede ir a El Salvador, porque no son perseguidos ni son nada. Entonces, como esos países, ellos no son perseguidos, una vez que tienen papel aquí, pueden ir fácil. Entonces, como el cubano ya está haciendo lo mismo, que ya llegan acá y se están yendo para Cuba, igual que el mexicano, igual que el salvadoreño, se acabó. Entiendan esto, y quiero que lo entiendan esto. La ley de ajuste cubano hay que quitarlo. El cubano que llega a México hay que echarlo para atrás. Porque tengo entendido que el gobierno de Cuba está trayendo lanchas, la está dejando desde Honduras, la está dejando de Ecuador, la está dejando en Nicaragua, lleno de cubanos, y lo dejan. Y entonces van a hacer una escala que ya tienen conectadas, conexiones, hasta traerlo hasta México. Porque ya saben que después que lleguen a México, el cubano tiene derecho a estar aquí por la ley de ajuste cubano. Esto hay que eliminarlo. El cubano que llegue para afuera y para afuera. Como estoy de acuerdo, la ley que quieren ustedes meter, la única ley que ustedes quieren meter, ok, se la aprueben. Esta es la única ley que le pueden aprobar a Carlos Zavariga y a Enrique Helguera. Ok, que vayan en el viaje. Pero se acabó. Se acabó la ley de ajuste cubano. Porque no puede haber diferencia. El cubano no es mejor que el mexicano, no es mejor que el salvadoreño, no es mejor que el colombiano, no es mejor que ninguno. No es mejor que ninguno. ¿Ok? Porque si es por necesidad económica, el cubano está llegando por necesidad económica, como muchos comunistas dicen. No, yo no vine porque yo soy, pues, así dicen los comunistas que están llegando ahora. Ellos dicen que no son perseguidos políticos en Cuba. Ah, si ustedes no son perseguidos políticos, que era la única ley que había aquí para que ustedes llegaran,
Y ustedes vienen por necesidad, como dicen ustedes, se van para atrás porque el mexicano quiere venir por necesidad, el hondureño quiere venir por necesidad, el guatemalteco quiere venir por necesidad, el boliviano quiere venir por necesidad, todo el mundo quiere venir por necesidad. Ustedes no son más lindos que nadie. Como ya aquí, ya la oposición, que diga ya soy oposición de peso político y todas esas cosas, ya eso, lo poquito que había, o que hay en Cuba, que no lo están dejando llegar porque eso no están llegando, eso no están llegando. Lo que están llegando es la laca que Fidel Castro está mandando. Entonces, y están llegando y están diciendo que vienen nada más. Ya, y muchos dicen cuando van frente al servicio de migración, sí, yo la perseguí, allí dicen que era perseguido político y esa cosa. Ok, cuando haya papeles, nada más para justificar. Y una vez que salen de allá, tú lo ves en la calle. No, yo no vine porque ella la persiguió. Yo dije que era perseguido político porque me irían papeles, pero yo vine por problemas nada más políticos o por problema económico. Entonces, si tú viniste por problema económico, no tienes ninguna necesidad, buena prueba para quitar la ley de ajuste cubano. Y entonces, igualito para todo el mundo. El único país en América que tiene ese beneficio, por supuestamente viven bajo una dictadura, era Cuba. Pero como no han sabido aprovechar la oportunidad que le ha dado Estados Unidos, como no han sabido agradecer lo que Estados Unidos ha hecho por estos perros cubanos que están viniendo últimamente, que están echando a perder todas las cosas buenas que hicieron el siglo pasado, que luchó por aquello que se merecieran una libertad justa y podían salir de Cuba. Toda esa porquería lo han echado a perder, todos estos puercos, todos estos marranos que están llegando últimamente. Mira esta página donde están en Facebook, vas a mirar, que dice de los Bacheros 94, que hay como 2 páginas estas de Bacheros 94, donde se han reunido muchos de ellos, para ellos tener reunirse todos y tener sus encuentros ahí. Todos esos perros, la mayoría son comunistas. Todos esos perros son comunistas, la mayoría. Y no quiero que se molesten todos porque sí he visto algunos que valen la pena. Sí lo he visto, y no es para ustedes, eso no es para ustedes. Pero la mayoría, yo estaba metido ahorita en una página con ellos, fajado con todos ellos, diciendo, y ellos dicen, no, nosotros somos unos héroes, salimos de Cuba. Entonces supuestamente ellos son héroes, porque ellos se metieron en el mar. Ellos se metieron en el mar, en balsa, para venir para Estados Unidos. Eso es lo único que le llaman héroes ellos. Pero a Cuba no le importa. Le dije yo, pero no les interesa, a ustedes no les interesa el pueblo de Cuba. Estoy hablando de lo que está haciendo el gobierno de Cuba. Quise hablar de la dictadura del gobierno de Cuba, me cayeron todos en pandilla. Quise hablar más de Fidel, me cayeron en pandilla. Entonces, ellos dicen que su página no es para política, no es para estar hablando de Fidel Castro, no es para estar hablando de la dictadura, no es para estar hablando de eso, que ellos no quieren saber de política. Tú sabes, como el peor comunista siempre te va a decir, cuando tú ves con una gente que dice, yo no quiero saber de política, no me gusta que me hablen de política, ese es el peor descarado. Yo se lo he dicho a ustedes porque son el peor descarado. Porque así, aquí había unos vecinos que me decían, así lo yo no quiero saber de política, pero cuando yo me iba, sabían que yo no aceptaba hablar bien de Fidel Castro. Y enseguida empezaron a hablar más de Estados Unidos. Cuando dale espalda, enseguida empezaron a hablar más de Estados Unidos. Esos son los peores políticos. Esos son los peores descarados. Son los peores que están en contra de este país. Porque saben, en Cuba aprenden de que cuando alguien le esté hablando mal de Fidel Castro y tú no puedes discutir, como yo no podía aquí discutir, mejor dicen, no, yo no quiero, no me gusta la política, para eliminar el tema. Pero si son unos políticos, si son unos comunistas, lo único que lo dicen para evadir el problema. Pero cuando tú te vas a evadir la conversación, empiezan a hablar mal. Mira, este le lame los pies a los yanquis, este no es agradecido de Fidel Castro, porque a mí me lo han dicho, yo lo sé. Entonces, lo que yo quiero decir, que la mayoría de la gente que están viniendo en la vida real, los balseros del 94, de los últimos 20 años, 25 años, lo que ha venido por acá es la porquería. Y le voy a ser sincero, la mayoría de cubanos que se han forjado bajo el gobierno de Cuba, ellos lo que han visto es eso. Y como ellos lo que han visto eso, lo que tú les des, como no han visto porquería, la basura, eso es lo que a ellos les gusta, la basura, la porquería. Ellos se acostumbraron a ser esclavos. Tú los quitas de ese yugo y se sienten incómodos, porque aquí se sienten libres. Entonces, se sienten cómodos. Porque yo también llegué a sentirme así. Yo llegué aquí y yo llegué a sentirme incómodo porque sentí como que ya yo tenía que tener responsabilidad, que tenía que salir a trabajar, que tenía que comprarme un carro. Y entonces, esa responsabilidad que te daban de pagar un aire acondicionado, de tener... Eso yo nunca... Cuba yo no tenía un aire acondicionado. Como en Cuba tú no tienes carro, no tienes nada. Yo vivo como un perro. No te preocupas de nada porque vive como un perro. Y el pedacito de pan si viene te lo comes, si no, no te lo comes. ¿Tú me entiendes? Y vive ahí tirado. Entonces, esa es la vida que se acostumbran a vivir. Una calamidad, a vivir jineteando, que si viene un turista que le dio $5, que la hija de 10 años, de 11 años la pusieron a jinetear. Esa es la cochina vida asquerosa que vive ellos. Entonces, lleguen acá, donde un país
que el que trabaja y el que lucha se va adelante, se le hace incómodo ser libre, se le hace incómodo volar, se le hace incómodo que decir, está libre, respira aire libre, está libre, no lo quieren creer. Entonces, están acostumbrados a estar bajo el yugo, bajo el yugo. Y entonces, cuando tú hablas aquí de Fidel, no hablan de Fidel, entonces siguen insultados, siguen en el privado. Otros porque siguen con el prive, otros siguen porque le lavaban el cerebro, pero otros porque son comunistas y otros porque vienen porque son agentes del gobierno. Entonces, por los motivos que sea, ya ellos vienen y están al año y un mes en Cuba. Se acabó el privilegio para Cuba, para el gobierno de Cuba, porque el gobierno de Cuba que se está beneficiando en todos estos viajes, el gobierno de Cuba le está quitando la mercancía ya, le está quitando todo, y estos funcionarios se están haciendo millonarios. Y en sí, la ayuda que ellos le llevan a sus familiares, o no se la van a llevar, o se la van a llevar, el gobierno se la quita a la mayoría. Y ok, ya ahora puedan ir a Cuba, pero vayan, sean felices, vayan para Cuba, pero la ley de ajuste cubano se acabó, se terminó. Ya no hay más beneficios para el gobierno, para los cubanos, y lo siento mucho porque quizás mejor había algunos que merecían todavía llegar. Quizás si alguno de esos pueden probar con papel y con todo, probar, está bien. Pero mientras tanto esto está quitado, eliminado. Yo prefiero eliminarlo y quitarlo, eliminarlo y quitarlo, como quiera que sea. Aquí así que hay una ley, por lo menos aquí creo que a los niños de El Salvador y todos esos lugares, que lo agarran y tienen derecho a juicio, tienen derecho creo que a un mes o 2 meses de estar aquí y le hacen un juicio. Y si demuestran que necesitan estar aquí, lo dejan. Y si no, lo devuelven. Así mismo le hagan bien fuera a todos para allá. Tirado, echarlo para allá como se echa el salvadoreño, como se echa el mexicano. A partir de ahora, cuando se coge el cubano, echarlo para atrás como se echa el otro. Olvídate, como que allá ellos dicen que ellos vienen ya nada más y exclusivamente por el problema económico, pero no por político. Y muchos, aquí lo digo yo, que son felices en Cuba y que viven bien y que no hay problema en Cuba y que Cuba no. Entonces, como ya todo está bien en Cuba, como ellos dicen que todo está bien, entonces, trato hecho, se acabó la ley de ajuste cubano. Y entonces vamos a ver ahora cómo tocamos entonces. A ver si es verdad que ustedes, de verdad, entonces van a agradecer y se van a dar cuenta que como decían muchos, de que ellos venían acá porque el cubano, esa es la otra, que ellos venían acá porque el cubano, ya te lo que dicen estos estúpidos, según dicen ellos, que el cubano lo dejaban entrar acá. Eso es lo que dicen muchos cubanos, porque nosotros somos los más inteligentes de América, pero no porque realmente los opositores de antes fueron los que lucharon esta ley para beneficio del cubano. Fíjate si son agresivos, si no dicen que el cubano lo dejan entrar aquí porque gracias a Fidel Castro, porque Fidel Castro fue que hizo inteligente a los cubanos, como somos los más inteligentes, el gobierno de Cuba, el gobierno de Estados Unidos lo deja entrar para robarse el euro. Fíjate si son estúpidos esta gente. Ellos dicen, así la mayoría de cubanos que están entrando ahora, eso que acá lo dejan entrar porque verdaderamente por opositores, o porque sean opositores, o porque no sean opositores, o sean opositores, o porque los exiliados del pasado fueron los que lucharon por esta ley, no. O si no, porque Fidel Castro fue, que gracias a Fidel Castro le dieron esa ley a ellos, porque ellos son inteligentes y Estados Unidos quiere robarse el euro. ¿Qué es el euro que quiere robar de un cubano? Cuando el cubano está como a 300 años de atraso de ellos. ¿Se dan cuenta que estos perros son unos miserables? Y este cuento que se tragan ahí en Cuba, porque Fidel Castro nos decía que nosotros somos los más inteligentes en América. Incluso Fidel Castro llegó a decir que un niño de octavo era más inteligente que cualquier presidente de Estados Unidos, un niño de la primaria, de sexto o quinto grado. Y nosotros nos creíamos, y aplaudíamos. Y incluso aquí llegan cubanos y se creen ese cuento. Aquí, como aquí yo lo he visto en lugares, no, porque nosotros somos los más inteligentes, donde hay salvadoreños, donde hay mexicanos, donde hay gente de otros países, caballeros, a mí me ha dado vergüenza. Nosotros somos los más inteligentes porque en América nosotros tenemos la mejor tasa de educación, nosotros tenemos, todos somos profesionales, nosotros a veces el salvadoreño y el mexicano, y así, bueno. Entonces yo varias veces lo he parado, no sé, estúpido. Lo único que nosotros tenemos título de Cuba, que nos lo dan y nos regalan, pero no sabemos nada. Aquí te dan a un médico, le dan una sala aquí de Estados Unidos y no saben ni cómo pararse ante una mesa de operación de esta sofisticada, ni mucho menos cómo coger un rayo láser para operar, que no saben ni lo que es rayo láser. Y así sucesivamente todo lo demás, desde un ingeniero hasta otro que no saben pararse aquí. Vienen a revalidar los títulos y desaprueban, porque no pueden aprobar la calidad o es superior, donde el estándar de la salud aquí está superior. Entonces no lo pueden pasar.
La mayoría de los Méxicos, de los cubanos que han querido llevar el título aquí en los últimos tiempos, lo único que lo han dejado es en médicos, en enfermeros se han podido quedar nada más, porque no pueden llevar el título y incluso lo han vuelto a repetir, lo han vuelto a esa prueba, hasta que lo han dejado en enfermero, le han dado la plaza de enfermero para que por lo menos tenga algo. ¿Eh? Y muchos están aquí, que yo conozco que hay bastantes médicos aquí que están trabajando están trabajando en restaurantes, otros están trabajando en panadería, otros están trabajando en tiendas, que lo veo yo, que no han podido llevar aquí cantidades. Yo conozco cantidad de doctores aquí, cantidad de cubanos. Es un cuento de que no quieren robar cerebro. De estupidez. Pero ya eso se les va a acabar a ustedes para que aprendan y se den cuenta de que por malagradecidos.